Buen día, docente. El día de hoy voy a exponer el capítulo 4, 5, 6 y 7 del libro de Introducción a la Responsabilidad Civil de Gastón Fernández Cruz. Asimismo, pues abarcaré el daño resarcible, la clasificación del daño, el hecho generador de la responsabilidad civil y, por último, la relación de la causalidad. Bien, comenzaremos con el capítulo 4, el daño resarcible. El daño es el elemento central de la responsabilidad civil, es decir, significa el detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona en su integridad, patrimonio o derechos de la personalidad. Es el hecho que percute el método de análisis de la responsabilidad civil, es decir, sin daño no hay responsabilidad indemnizatoria. Los requisitos del daño resarcible. En primer lugar, tenemos la certeza del daño, es decir, que el daño debe ser real y probado. No se admite un daño meramente hipotético. Aquí se destaca que la certeza puede ser tanto fáctica como lógica, que son los dos planos de comprobación. En el segundo tenemos la subsistencia del daño. El daño debe existir en el tiempo al momento de pedir el resarcimiento. Es decir, no debe de ser reparado con anterioridad. Por ejemplo, si se produce un daño y el responsable del mismo se encuentra asegurado, la existencia del seguro determina que se realice una compensación del daño producido. De tal modo, la víctima solo va a poder recurrir a una responsabilidad civil para resarcir un daño que no sea cubierto por la aseguradora. El tercer requisito es la especialidad del daño. Aquí alude a la necesidad de que el daño debe ser especializable y no genérico. Es decir, requiere determinar su relación con el interés lesionado. Sin embargo, existen muchos casos donde hay una doble perspectiva, ya sea sistemática o diádica, en la que la víctima no necesariamente debe ser un sujeto en particular, sino que también es posible identificar una víctima del daño a nivel sistemático, como por ejemplo un daño ambiental. Y por último tenemos la injusticia del daño, que es que el daño debe ser injusto, es decir, no admiten daños justificados o sufridos por alguna causa legítima. En cuanto a los supuestos de irresponsabilidad, pues aquí entran los supuestos en los que no hay responsabilidad a pesar de que exista un daño. Por ejemplo, cuando alguien actúa en ejercicio regular de un derecho, imaginemos a un propietario que construya en su terreno cumpliendo las normas administrativas y cause algún ruido y este moleste al vecino. En legítima defensa, aquí pues es cuando se daña a otro para protegerse a sí mismo, ya sea de una agresión injusta o también en estado de necesidad, cuando se cause un daño menor para evitar uno mayor. Por ejemplo, romper una puerta para rescatar a alguien de un incendio. En resumen, el daño debe ser real, actual y se precisa la especialidad, ya sea sistemática o diádica, y jurídicamente injusto. Si falta uno de estos requisitos, pues ya no estaríamos hablando de una responsabilidad civil. Ahora pasamos al capítulo 5, la clasificación del daño. Pues la clasificación clásica nos distingue el daño patrimonial y el daño no patrimonial. Dentro del patrimonial contamos con el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento efectivo, mientras que el lucro cesante es la pérdida de utilidades que razonablemente se habrían obtenido. Por otro lado, contamos con el daño no patrimonial, es decir, aquí afecta la esfera moral, psicológica o emocional de la persona. Aquí incluye el daño moral como el sufrimiento o angustia por la muerte de un familiar y también el daño a la persona que puede ser físico o psicológico, como una incapacidad o un trauma permanente, por ejemplo. El autor en este punto propone una reclasificación y profundiza en la necesidad de reordenar el daño no patrimonial, en donde busca diferenciarlo con daño a la persona, daño moral y daño no patrimonial residual.
para ajustarlo a las funciones resarcitorias actuales, es decir, consolatoria versus una reparación económica. Señala también la problemática de la transmisibilidad del daño moral. Por ejemplo, una indemnización por la muerte de un familiar versus los gastos del sepelio. Bien, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque en este punto la clasificación condiciona tanto la prueba, la cuantificación y la posibilidad de transmisión o el cobro por terceros. Un daño patrimonial suele valorarse por criterios económicos, mientras que el no patrimonial puede requerir criterios aflictivos, pericias psicológicas y criterios jurisprudenciales diferentes. Esto afecta la función resarcitoria, en donde nos preguntamos, ¿vendría a ser una reparación o un consuelo? Pero del mismo modo se busca resarcir el daño causado. Pasamos al capítulo 6, en el cual se denomina el hecho generador de la responsabilidad civil. El hecho generador es el hecho fáctico que produce el daño. No debe confundirse con la antijuricidad o el hecho ilícito. El autor en este punto advierte que calificar el hecho como ilícito es un error metodológico, porque la noción de hecho ilícito tradicionalmente se entendía que el hecho generador debía ser ilícito, es decir, contrario al derecho, y que debía existir por esto dolo o culpa. Sin embargo, el autor y también la doctrina moderna nos dice que esto ha cambiado, ya que hoy en día pues se considera que lo importante no es tanto si hubo culpa, sino si el daño fue injusto. Bien, en cuanto el autor también distingue dos tipos de antijuricidad. Contamos con la antijuricidad objetiva y la subjetiva. Asimismo, si se abandona esta antijuricidad. En cuanto a la antijuricidad subjetiva, esta se encuentra vinculada a la culpa de la gente, es decir, ya sean actos dolosos o culposos. En la antijuricidad objetiva, pues aquí el análisis no se centra en la culpabilidad, pero sí en la finalidad o el resultado del acto. Cabe mencionar que el autor sostiene el abandono de dicha antijuricidad, como ya lo había mencionado, como un elemento necesario del hecho generador. Lo relevante aquí es la relación causal entre el hecho y el daño, materia de análisis, y luego se evalúa la imputación, es decir, ya se va a hacer un análisis de imputabilidad. Y esto pues evita errores que confunden la causalidad material con juicios de imputación. Por ejemplo, en actividades peligrosas o de riesgos, la obligación de reparar puede surgir sin que exista una conducta culposa. Bien, en resumen, podemos decir que el hecho generador es el comportamiento o evento que origina el daño, más allá si la conducta fue lícita o ilícita. Pasamos al capítulo 7, en el cual se denomina la relación de la causalidad. Finalmente, pues tenemos esta relación de causalidad que vendría a ser el vínculo entre el hecho y el daño. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para imponer la carga económica al responsable, ya que primero, como ya lo había mencionado, se ve la causalidad fáctica, luego el criterio de imputación para trasladar el coste. Este es un tema muy debatido y existen varias teorías para determinar cuándo un hecho puede considerarse causa de un daño. A continuación, detallaremos las teorías de la causalidad. Primero tenemos la teoría de equivalencia de condiciones. En este punto nos dice que todos los hechos que contribuyen al resultado se consideran una causa. Como por ejemplo, si una persona muere en un hospital después de un accidente, tanto el accidente como una eventual negligencia médica serían causas equivalentes. Pero esta teoría pues viene siendo un tanto criticada porque a veces se atribuye la responsabilidad a hechos muy lejanos o muy poco relevantes. También tenemos la teoría individualizadora, en donde buscan precisar cuál fue la causa más relevante. Entre ellas tenemos la causa próxima, la causa eficiente, la causa preponderante y la última, la causa adecuada. Para explicar brevemente una por una de ellas, primero vamos a comenzar con la causa próxima.
Esta causa pues es la causa más inmediata en el tiempo, aquella que ocurre justo antes del daño y con lo que ésta guarda una conexión más directa. En la causa eficiente, pues es la causa que efectivamente produce el daño, es decir, la que tiene la capacidad real de generar este resultado lesivo. La causa preponderante, esta existe entre varias causas concurrentes y se considera preponderante aquella que tuvo una mayor influencia o un peso causal en la profundidad del daño. Aquí pues sirve para seleccionar la causa dominante cuando existen varios factores que intervienen simultáneamente. Y la más aceptada en nuestra legislación peruana es la causa adecuada, porque permite en este caso una valoración objetiva y razonable del nexo causal, evitando tanto una responsabilidad excesiva como una injustificada exclusión de la responsabilidad civil. Bien, la carga de la prueba y los supuestos de ruptura del nexo. La carga de probar la relación causal recae en la víctima. Ella va a ser la que va a presentar la hipótesis causal y debe probarla con medios adecuados. El demandado también puede presentar una hipótesis alternativa. Si ninguna hipótesis queda probada, no procede la indemnización. Además, existen eventos que determinan la verdadera causa del daño y rompen la apariencia de la causalidad, como por ejemplo, tenemos el caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero y el hecho de la propia víctima, lo que en algunos casos se denomina como la fractura del nexo causal, en donde el autor aquí, pues esta fractura del nexo causal lo conceptualiza como un descubrimiento de la causa verdadera. Por ende, la causalidad es lo que permite vincular el daño con el hecho y sin ese nexo probado no puede haber una responsabilidad civil. Bien, para concluir, podemos decir que estos capítulos del cuarto al séptimo nos han enseñado el método básico para analizar la responsabilidad civil. Primero, verificar la existencia de un daño cierto, injusto y personal. Segundo, clasificarlo correctamente según su naturaleza. Tercero, identificar el hecho que lo originó. Y por último, comprobar que este hecho y el daño exista esta relación de causalidad. Solo después de esto podremos analizar la imputación, es decir, quién debe asumir la reparación. Como dice el autor, la responsabilidad civil no busca castigar, sino restablecer el equilibrio que se rompió cuando alguien sufrió un daño injusto. Muchas gracias.